¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su canal Misionero Católico. Estamos aquí nuevamente con este programa que es muy especial. Tenemos la visita de la Santísima Virgen María con nosotros, la Virgen de Zapopan, y el Padre José Antonio. Él nos va a hablar un poquito de esta identidad de nuestra iglesia y también de cómo acercarnos un poco más a la Santísima Virgen. Padre, ¿cómo está? Bien, con el gusto de saludarles y de compartir con ustedes este momentito de reflexión para, pues como tú dices, centrarnos en la figura de María, pero la figura de María concretamente en nuestra diócesis de Guadalajara, digo, como para ir delimitando el tema, ¿no? Claro. Lo primero que hay que darnos cuenta es que la Virgen María se incultura. Si hablamos de María, evidentemente hablamos de la Virgen de Nazaret, de la Madre de Cristo, de la esposa de San José. Sin embargo, el mundo cristiano es tan amplio que la Virgen María, como buena evangelizadora y primera evangelizadora que es, ella ha sido siempre muy creativa, cosa que a veces a los católicos nos falta esa creatividad para cómo llegar a las personas. Y María en su creatividad pastoral se incultura, es decir, se mete a una región del mundo, toma sus vestimentas, toma sus rasgos, toma el color de su tez, toma el nombre de la región, se involucra en los acontecimientos sociales, políticos, religiosos, y es entonces como surgen las advocaciones regionales, ¿no? Entonces a María la conocemos con un montón de nombres, muchos de ellos tienen que ver con sus virtudes, sus cualidades, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, pero otros muchos de sus nombres tienen que ver con las regionalidades donde la Virgen María con mucha inteligencia, con mucha pericia, se hace presente con un solo fin, llevarnos a Cristo Jesús. Y los que vivimos en el occidente de México, la Virgen María para nosotros tiene un rostro que es un nombre que es Zapopan, y donde acompaña nuestra historia, como dice el Padre Armando González Escoto, la Virgen de Zapopan es el libro donde se ha escrito nuestra historia. Bien. Sí. Y esto, vamos, no es algo como planeado, por decirlo así. La situación, ¿cómo llega la Virgen de Zapopan aquí con nosotros? Bueno, la Virgen de Zapopan llega en 1530, colgada al pecho de un fraile misionero, Fray Antonio de Segovia, que deberíamos de llamarle en justicia Fray Antonio de Segovia, nuestro padre en la fe. Como decimos de Abraham, el padre de todo el pueblo judío, y del pueblo judío que surge el Mesías, y en ese sentido es nuestro padre en la fe. Bueno, la iglesia de Guadalajara tiene un padre, y ese padre tiene rostro y nombre concreto y se llama Fray Antonio de Segovia, un personaje que por desgracia ha estado olvidado, descuidado, y donde él ha sido el padre realmente que ha plantado la semilla de la evangelización. Entonces, bueno, Fray Antonio de Segovia viene desde Segovia, España, entra a lo que hoy es territorio nacional por la península de Yucatán, y de ahí se desplaza hasta el occidente de México, evidentemente no de un día para otro. Sus desplazamientos fueron ir buscando asentamientos indígenas para predicarles la fe. Donde él llegaba y veía que ya había evangelizadores, bueno, seguía de largo buscando más asentamientos indígenas. Fray Antonio de Segovia llegó a Pátzcuaro, Michoacán, y ahí se dio cuenta que Vasco de Quiroga ya tenía todo un sistema de evangelización desde 1525 muy interesante. Y bueno, pues entonces ahí no dura mucho él haciendo su labor porque entiende que ya hay quien ha tomado las riendas de la evangelización, pero no se retira de ahí sin pedirle a los indígenas tarascos de la región que le fabriquen una pequeña escultura que representa la Inmaculada Concepción. Los indígenas, pues que tiempo antes de la evangelización hacían imágenes de sus ídolos y que los cargaban con ellos, bueno, ahora enseñados por Vasco de Quiroga, hacen imágenes de Cristo, de la Virgen, y entonces Fray Antonio de Segovia les enseñará una estampa de la Inmaculada Concepción. Como buen franciscano y como buen español, devotísimo de la Inmaculada 100%, y es una pequeña imagen que mide de los pies a la cabeza 34 centímetros con 2 milímetros, hecha de pasta de caña de maíz, única, no hay otra región de México
y pues obviamente creo que del mundo tampoco, donde se manufacturan imágenes de este material. La pasta de caña de maíz es muy ligera, no se pica, no se pudre, no se apolilla, y entonces daba la oportunidad de hacer imágenes de esta naturaleza. Fray Antonio de Segovia nunca manda a hacer una imagen grande porque nunca tiene la idea de convertirla en una imagen para un santuario, sino una imagen itinerante. Entonces, cuanto más pequeña y más práctica, mejor. Llega Fray Antonio de Segovia con esa imagen que le hicieron en Pátzcuaro, Michoacán, en 1530, en la Pascua de 1530, llega a Tlajomulco, después de Tlajomulco a Tonalá, y de Tonalá pues ya se empieza a imbuir en todo lo que es hoy el occidente de México, y entonces los primeros indígenas, lo primero que ven es un fraile vestido de harapos, prácticamente su hábito estaba deshecho por las espinas, no había caminos, no había carreteras. Llegó con los pies prácticamente deshechos, destruidos, sangrantes. Los frailes franciscanos observantes de aquel tiempo tenían la espiritualidad de no usar calzado. El rey incluso les escribió y les dijo: por los territorios donde ustedes están, que no hay caminos, no hay absolutamente nada, tienen mi permiso de usar calzado, y ellos lo rehusaron. Parte de su penitencia era: vamos descalzos, y que esta penitencia sirva para que los que escuchen la palabra se conviertan. Entonces, imagínate tú aquella escena, 1530, en Tonalá, Tlajomulco, ver los indígenas, un hombre vestido de harapos, con los pies destruidos, y una pequeña imagen al pecho que representa la Inmaculada Concepción, que ellos no sabían ni de qué se trataba, pero que era una mujer, y que sí les llamaba la atención porque en su rostro y en sus manos veían rasgos parecidos a ellos como indígenas. Ahí empezó todo. Y entonces Fray Antonio de Segovia con esta imagen empieza a recorrer todo el occidente de México, desde 1530 hasta 1540. Sí. ¿Se podría decir que de ahí surge esta tradición de la visita de la Virgen a los demás templos? Oficialmente no, pero la providencia de Dios, claro que desde ahí nos empieza a enseñar que esta imagen Dios la pensó no para hacer una imagen de santuario, sino para hacer una imagen itinerante. Sí, ser como María, pues inquieta, ¿no? Sí. Moverse, buscar y estar evangelizando de esa forma, pues. La tradición oficial ya con sellos y con actas y todo es de 1734 las visitas. Claro. Pero insisto, siglos atrás ya la providencia nos estaba diciendo, este es el camino, esta imagen no me la convierta en imagen de santuario. Es una imagen itinerante que siempre lo estará. Por muchas circunstancias, pero siempre fue itinerante. Hasta que, acercado del 1541, Fray Antonio de Segovia se da cuenta que en el Cerro del Mixtón hay una rebelión fuerte de indígenas y españoles, porque en el occidente de México los indígenas pues no se dejaron conquistar. De hecho, a veces escuchamos que decimos, es que llegaron los españoles y nos conquistaron. Bueno, conquistaron a los del centro. Sí. Ya, yo les compartí a la vez que estuve en San Juan Bosco. Los del centro, bueno, la caída de Tenochtitlan fueron 2 meses, poco menos, y se acabó. Cuando los indígenas aquí ven las injusticias que hacían los españoles, los saqueos, pues simplemente se levantan armas y no permiten por ningún motivo ser sometidos. El problema fue que mandan traer desde la Ciudad de México, bueno, lo que hoy es la Ciudad de México, al virrey Antonio de Mendoza, por cómo estarían las cosas. Sí. El virrey se trae todos los indígenas que pudo del centro del país, que ya estaban conquistados, evidentemente, todos los españoles que pudo, para someter a los indígenas del occidente de México, que eran tan bravos y tan belicosos que ni el ejército español ni todos los indígenas del centro se daban abasto para realmente someterlos. Entonces estos indígenas fueron incluso, había indígenas que no tenían la intención de sublevarse, pero los cascanes eran muy belicosos, y entonces se fueron por toda la región de Occidente con todos los tribus indígenas a obligarlos a participar de la guerra, al grado que era o te integras a la guerra o te matamos.
Bueno, pues a lo mejor me integro a la guerra de chance y no me maten en la guerra, pero si no, aquí mismo quedo. Sí, sí, sí. Entonces, muchos incluso indígenas fueron llevados por la fuerza, pero tenían que estar allí. Entonces, los indígenas encontraron ahí en lo que hoy es el Mixtón, en Zacatecas, una elevación muy grande, escarpada, casi imposible de escalar. Y entonces allá se subieron para decir, pues acá los españoles no pueden llegar. Sí. Y dicen las crónicas que los españoles duraban días y días buscando cómo se treparon ahí hasta que por fin lo lograron. Y entonces cuando los españoles acorralan a los indígenas, pues los dejan sin comer, sin beber. Y muchos se morían de la sed, de la falta de alimento. Otros tantos, antes que dejarse tocar por un español, porque ya dejarse tocar por ellos era decir, vas a ser mi siervo, preferían morirse, se suicidaban con las mismas espadas de los españoles o se dejaban caer de la parte más alta del cerro. Y entonces aquello fue un baño de sangre tremendo. La guerra del Mixtón fue la más importante de América, y la que puso más en jaque y en peligro la hispanización y la evangelización. Fray Antonio de Segovia, dándose cuenta del baño de sangre que se estaba dando y de todo lo que esto implicaba, toma aquella imagen de la Virgen que traía consigo, sube al Cerro del Mixtón con el crucifijo en la mano y empieza a hablar con los indígenas. Que los indígenas le hacen caso por un poquito la atracción que les dio a su vista la imagen que traía en su pecho. Y comienza a decirles, miren, yo voy a poner las condiciones de paz, pero aguántenme. Y así fue. Convenció en día y medio 6,000 indígenas. Y esos más de 6,000 indígenas fueron conducidos al virrey. Y Fray Antonio de Segovia conocía al virrey Antonio de Mendoza, lo llegó a conocer en España y habló con él. Dijo, mira, estos no te vuelven a hacer la guerra. Siempre y cuando tú les respetes el derecho de propiedad, es decir, las tierras de aquí son de ellos. Tú te vas a vecindar donde te dejen y donde puedas, pero son sus tierras, su gobierno autónomo, y que no va a haber represalias por este levantamiento que hicieron. Antonio de Mendoza accede y los indígenas que iban a saber de contratos, de acuerdos. Entonces, Fray Antonio, para comprobar a los indígenas que no los estaba engañando, se despoja de la imagen y se las entrega como garantía de decirles, no los estamos sometiendo, no los estamos engañando, no vine a someterlos con una imagencita, no, vine a luchar por sus derechos, pero a evitar este baño de sangre, y de aquí en adelante yo seré padre y protector para ustedes. Y entonces con esos indígenas que logra él bajar de la guerra, muchos provenientes de Tepechitlán, se los trae a lo que hoy es Zapopan y ahí repuebla lo que es el pueblo de indígenas más grandes que ha habido en el occidente de México, ya con la imagen de la Virgen. Entonces aquí obviamente es esta labor o intención de Fray Antonio, pero vamos a decir la fuerza viene precisamente de la Santísima Virgen María. Entonces aquí podríamos decir que estos indígenas todos eran marianos, ¿lo podríamos decir así? ¿O todavía estaban con su... No, pues definitivamente muchos no sabían ni de qué se trataba el asunto. Algunos ya eran bautizados, algunos indígenas que estaban peleando, pero liderados por un indígena, Francisco Tenamaxtli, estaban tan enojados con todo lo que goliera España que dijeron, para pelear en esta guerra nos vamos a dejar de ser cristianos. Y incluso se raspaban la cabeza hasta sangrar para quitarse el bautismo y poder entrar a la guerra. Fue algo terrible. Terrible, sí. Entonces, pero sí, muchos de los indígenas que ya estaban peleando ya eran cristianos y ya habían escuchado hablar de Cristo y de María. Otros tantos tal vez ni siquiera, había de todo, ¿no? Claro. Pero al final la providencia de Dios que atrajo, sedujo a través de esta imagen la voluntad de esos indígenas que escucharon al fraile y se pudieron poner las condiciones de paz, al grado que podemos decir que en el occidente de México nunca hubo una conquista. Claro. Hubo un diálogo, hubo un acuerdo, como en toda interesante guerra, pero de las guerras bien hechas, más que guerra de los acuerdos, aquí todos somos fruto de un acuerdo que se dio entre indígenas y españoles. Entonces, aquí no es quién ganó.
Los dos. Los dos, claro. Ganaron los españoles y ganaron los indígenas. Y ganamos todos porque de aquí viene el mestizaje, nuestra cultura, nuestro cristianismo. Mientras que a lo mejor en otro tipo de levantamiento siempre se busca, bueno, quién es el que ganó, quién es el perdedor, quién es el que se marcha del territorio, quién es el que se queda en casa. Aquí no, bueno, pues ya están. Pues ni modo, como están. ¿Qué vamos a hacer entonces para respetar las garantías de los indígenas? ¿Qué hacer para que no vuelvan a sublevarse? ¿Qué trato tendrán los españoles con los indígenas? ¿Quién se va a encargar de cuidar las garantías de los indígenas? Que era el padre Segovia. Y entonces empieza todo un proyecto de mestizaje y cristianismo maravilloso a partir de esa intervención celestial de Dios a través de la Virgen de Zapopan. O sea que este convenio, vamos a decir, es como una cuna de evangelización hacia México. ¿De aquí surge, se puede decir, mucho esta cuestión de la evangelización hacia los demás? Sí, de hecho sí, porque bueno, aunque la caída de Tenochtitlan ya estaba dada en el centro del país, si nadie le hubiera dado un fin a la guerra del Mixtón, si hubieran acabado los indígenas habidos y por haber, muchos españoles también hubieran muerto y finalmente el proyecto se hubiera acabado, o sea, porque el proyecto era, incluso recuerdan cuando le preguntan a la reina, oiga, ¿y podemos mezclarnos con los indígenas? Años después, evidentemente. Y dirá la reina, no solamente pueden, deben. A eso van. Era el proyecto. Claro. Entonces, todo lo que se pudo haber medio ganado en el centro del país y todo aquello, si la guerra del Mixtón hubiera seguido, todo esto se viene abajo. Tomando en cuenta que muchos indígenas españoles del centro del país acá andaban. Entonces aquello hubiera sido un baño de sangre y un impensable, y ahí hubiera quedado el proyecto de hispanización. Por eso se dice que es la guerra más importante, no solamente de lo que hoy es México, sino incluso de Latinoamérica. Sí. Aquí me llama mucho la atención pues que el occidente también es cuna de vocaciones, ¿no? Sí. Y tiene, o sea, hay mucha cuestión o mucho respeto a la fe. Sí es como cuna de la fe de alguna manera, y tiene que ver con toda esta situación. O sea, sí, porque de hecho muchos dicen, es que por los mártires, que por supuesto que sí. También. Pero bueno, más bien nuestros mártires también son fruto de esto. Los mártires son del siglo pasado. Claro. Y la iglesia de Guadalajara y el occidente de México, que ha sido tan lleno de vocaciones, de santos, viene desde siglos antes de que nuestros mártires dieran su vida por Cristo. Ciertamente ahí se cumple lo de sangre de mártires también de nuevos cristianos. Por supuesto que nuestros mártires reconocemos los frutos maduros, pero los mismos mártires fueron fruto maduro de todo un proceso evangelizador de 400 años atrás, donde la garante de la evangelización ha sido la Virgen de Zapopan, con su pedagogía, con su sistema, lo que les decía yo al principio, la Virgen se incultura y ha logrado que Cristo se ha implantado aquí, no por la fuerza, sino por la convicción, y también en el cambio de las estructuras sociales, políticas de nuestro medio, porque a veces entendemos por evangelización sentar a alguien y enseñarle el catecismo. No, evangelización es llevarle a Cristo a cualquier persona y que Cristo cambie su vida y que la transforme en lo político, en lo social, en lo económico. Hasta ahorita no hemos hablado todavía de muchas cosas de fe, hemos hablado de guerra, hemos hablado de entendimiento, hemos hablado de paz, hemos hablado de respeto a las garantías. Ese es evangelizar, meternos a las realidades humanas y transformarlos desde la iluminación de Cristo Jesús. A mí me hace mucho pensar la labor de mamá. Por ejemplo, en casa se están peleando los hijos y la mamá lo que hace es, de alguna forma, conciliar. Sí, definitivamente. Entonces, tiene esa misma función, vamos. Hay una frase que nosotros tenemos, que decimos pues con los muchachos, que cuando nos dirigimos a la Virgen le decimos, llévame con el que más me ama. Y creo que es algo similar. O sea, de alguna forma, esta negociación o esta plática, ¿verdad? Fue precisamente eso, o sea, llevarlos con el que más los amaba. Me llama la atención esta cuestión de quererse quitar el bautismo, cortándose, bueno, quitándose a lo mejor el cuero cabelludo, no sé. Pero aún así no es posible. No, claro que no. A lo que me refiero es que busca la forma de volver a de aquellos que ya se habían un poquito acercado a la fe y que habían renegado de la fe y que en su cultura era, mire, el bautismo se borra raspando el cráneo. Pues entonces ella va, digamos, a hacer esa reevangelización y ese reencuentro. Exactamente. O sea, no te hagas daño, de todos modos esto funciona de esta manera, ¿no? Sí, o sea, ya llevaba 10 años la Virgen de recorrer todo el occidente de México. Por eso decimos, muchos indígenas ya habían algo, si no asimilado 100%. Hay que entender que los procesos no son mágicos. A veces nos presentan las cosas muy mágicas. Llegó la Virgen y todos los indígenas se arrodillaron y creyeron. Son procesos lentos, pero reales y auténticos, ¿no? Pero sí había procesos ya incipientes, una década de un fraile andariego
con un celo pastoral y evangelizador tremendo, y con una imagen de la Virgen que es la evangelizadora. Ya había mucho de sembrado, insisto, no hablamos de unos frutos ya enormes, sí, claro, pero había mucho sembrado, una década ya de evangelización, que se estaba en grave peligro en la guerra del Mixtón. Como les digo, ya no lo evangelizado, las mismas vidas humanas ya, y la extinción de la raza también estaba de por medio, ¿no? Entonces, ahí también nos damos cuenta que la vida es el primer don que debemos de preservar y de buscar. Si no hay vida, ¿a quién le predica? Si no hay vida, ¿a quién evangeliza? Si no hay vida, ¿a quién le ofrece la vida eterna? Claro. Entonces, la Virgen no solamente va a decir, ay, no dejen de creer en Cristo, miren. No. O sea, va a rescatar lo básico de lo básico, la vida de un pueblo y de una comunidad. Es maravilloso esto. A veces, bueno, decimos el fruto es el que está dando quizás ahorita de aquella guerra que mencionamos, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, los santos mártires, etcétera. También esta cuestión de ahorita, a veces nosotros no, aún con la imagen y aún conociendo lo que conocemos, aún así a veces no creemos bien. Aún a veces así no tenemos ni idea de qué está pasando. Por ejemplo, muchos vemos la Virgen de Zapopan como la romería únicamente, pero hay muchas cosas que desconocemos de esto. Sí. ¿Sí? Hay muchos títulos de la Virgen que tienen cada uno que ver con alguna situación específica, ¿cierto? Sí, claro. Entre los títulos que tiene la Virgen, ¿me puede mencionar algunos y su origen? De lo que hemos llevado ahorita de historia, evangelizadora y pacificadora. Esos dos títulos son grandísimos y que hacen alusión a los primeros 12 años de estancia de la Virgen en lo que hizo. Ya después vienen otros títulos de milagrosa. El del título milagrosa es muy importante, 1653, donde se lo da el obispo Ruiz Colmenero, porque el párroco don Diego de Herrera, el segundo párroco de Zapopan, le dice al obispo, mire, aquí vienen muchos indígenas de muchas comarcas y hablan largamente con la Virgen y dan testimonios de muchos milagros. Y entonces el párroco curioso empieza a investigar, y de hecho a don Diego de Herrera, segundo párroco de Zapopan, ya a principios de 1600 se le debe que él empezó a poner por escrito las crónicas de los indígenas, a indagar de dónde venía la imagen. El primer historiador de la Virgen es don Diego de Herrera, y cuando ven tantos milagros que se estudian por una comisión jesuita, el obispo Ruiz Colmenero dice, vamos a darle el título de milagrosa, en 1653. Pero el obispo no se queda con eso y dice, ¿no saben qué? Vamos a hacer su templo santuario. Mismo templo que se había derrumbado en 1609, que habían reconstruido los indígenas, que aquí viene otro tercer aspecto muy interesante. Cuando se derrumba su templo, los indígenas se llevan la imagen a muchos lugares, que incluso llegaron casi hasta las fronteras de Estados Unidos, predicando los milagros de la Virgen, para sacar recursos y embellecer su santuario. Eso nos hace pensar algo muy interesante. A principios de 1600 ya había indígenas evangelizadores. Claro, ellos tampoco lo pensaron así, ay, vamos a evangelizar. No, ellos decían, tenemos necesidad de sacar fondos para el santuario. ¿Cómo le hacemos? Llévate la Virgen, platícale a todas las comarcas indígenas habidas y por haber de lo que Dios hace a través de esta imagen, recibimos el dinero y construimos el templo. Ese fue el proyecto de ellos, pero al final es interesante que en 1609-10 ya hablamos de indígenas, misioneros, evangelizadores, no en su comarca, que fueron a lugares inimaginables del occidente y hasta del norte del país, en Monclova, Coahuila incluso. La Virgen allá es conocida, y es conocida no por un padre del siglo XXI, sino por aquellos indígenas de 1600 que predicaron a la Virgen. Y ahí es donde se vuelve itinerante. La Virgen había quedado de 1542 a 1600, ahí sí había quedado como muy, muy quietecita en el santuario. Fue como la dejó Fray Antonio de Segovia. Exactamente. A partir del derrumbe del santuario, no, hay que sacarla, y se vuelve itinerante. Y en 1653, el obispo, viendo todo esto, dice, no, hay que nombrar su templo santuario. ¿Por qué? Porque siendo santuario podrían ingresar los indígenas y los españoles. Acuérdense que había templo de indígenas y templo de españoles. Pero los que eran santuarios era un lugar de culto para los dos. Y entonces, cuando Ruiz Colmenero le declara santuario, los españoles entran a darle culto a la Virgen, y ahí empieza un proceso 100% de mestizaje y de unión de las dos culturas. ¿Por qué? Porque los indígenas la ven y los españoles pues como que no se parecen nada a nosotros. Y lo que se les ocurre es, hay que vestirla como nuestras vírgenes españolas.
Ajá. Y entonces tenemos aquí la fusión, una imagen 100% indígena, revestida como los españoles. En esta imagen se resume la unión de las dos culturas. Ya para 1653 se sabe que la hermana del párroco don Diego de Herrera, la señora María de Herrera, es la que se encargaba de ataviar a la Virgen. Y la gente le empezó a llamar Virgen de Zapopan. Zapopan es un nombre indígena. Y curiosamente los españoles le pusieron ese nombre. Eso significaba, había cuajado casi al 100% esas dos culturas. Y entonces el santuario de la Virgen de Zapopan se levanta como un signo de mestizaje, de unión de las dos culturas, y une las dos grandes localidades, la Guadalajara de los españoles y el Zapopan de los indígenas. Esos dos municipios crecen y se potencian gracias a ese santuario y esa devoción, y entonces ya empieza a cocinarse lo que después llamaremos el libre y soberano estado de Jalisco. Que Jalisco son 125 municipios, sabemos, pero que las bases y raíces de Jalisco están en estos dos grandes municipios de Guadalajara y de Zapopan. Y fundados de esta forma. Y fundados de esta forma. Ahorita, regresar un poquito a esta cuestión de los indígenas evangelizadores. Lo hicieron de la mejor forma, o creo que de la forma ideal, ¿no? De manera testimonial, ¿sí? Y saliendo, ¿no? Buscando a los demás por fuera. Y como lo dices de testimonial, los indígenas no tenían en ese tiempo todavía un sistema de doctrina claro para explicar la sustancia, la esencia, la naturaleza de Dios, las tres personas. Por supuesto que lo que predicaban los indígenas no era una doctrina católica bien sistemática. Todavía no estaban en condiciones de... Era el testimonio, ¿no? Bueno, yo le pedí, a mí me pasó esto, y Dios me ayudó, y mi hija se alivió, y mi esposa. Entonces, y lo contaban con tal convencimiento los indígenas que el santuario de Zapopan se empezó a convertir en centro de peregrinaciones donde de muchos pueblos indígenas iban a ver a la Virgen. Y hablar de pueblos indígenas en aquel tiempo hablamos de distancias enormes y de sacrificios grandes. Ahorita decimos, bueno, pero a ver, la Virgen la tomamos la línea del tren y ya estamos allí, ¿no? Sí, claro. En aquel tiempo era algo muy complicado, pero los indígenas de muchas comarcas empezaron a ir al santuario. ¿Cómo llegaron? Por los indígenas que andaban pidiendo la limosna de la Virgen y predicando de su historia. Muy bien, aquí me surge una pregunta. Entiendo y lo veo y lo percibo mariano. ¿Sí? Ok, esta intención, ¿sí?, de ser mariano surge a partir de la investigación, antes de la investigación o en el proceso del mismo. Yo creo que antes, durante y después. Sí, como debe de ser. Sí, claro. Sí, definitivamente, ¿no? La providencia nos va yendo por esos caminos y está el antes, el durante y el después, ¿no? Okay, poco a poco se va afianzando. ¿Cómo es el primer llamado, vamos? ¿Cómo es la primera vez que lo tocó la Virgen? De niño, cuando la vi en sus visitas a mi parroquia, me impactó la imagen, se me hizo muy impresionante, muy bonita. Ahí. Siguió usando de la misma manera que como empezó. Sí, exactamente, sí. Ahí no hubo una explicación mira y nada de historia, nada de conocimiento concreto. La atracción, el impulso y los afectos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va profundizando? Bueno, ya después ella se encarga, ¿no? Eso me parece algo muy interesante, pues porque al final creo que muchos de nosotros sí vemos la imagen de la Virgen Zapopan, sabemos que es la Madre de Dios, pero a veces hay tanta advocación que decimos, ¿por qué es tan especial, verdad? Pero creo que tiene que ver con esa historia, ¿no? O sea, de cómo ella nos busca, pues, porque al final eso es, ¿no? Sí, claro. Yo estoy consciente que si llevamos la imagen de la Virgen a lo mejor a un lugar muy lejos del occidente de México, bueno, no pasa de ser una imagen muy bonita que representa a la Virgen, una entre tantas que hay en la humanidad, ¿no? Claro. Pero en el occidente de México, vuelvo a insistir, es María que se inculturó, que se revistió de nosotros, que se metió a nuestra historia, y entonces para el occidente de México no es una advocación, es la advocación. Sí. Entonces, a lo mejor si hiciéramos lo mismo que los indígenas, que posiblemente pasaría, ¿no? O sea, si fuéramos a dar testimonio de lo que vivimos con ellos. O sea, creo que ese es un aprendizaje bastante bueno que nos enseñan pues esos hermanos que quizás no conocimos,
que tampoco tenían las facilidades que tenemos nosotros para entender o conocer la iglesia, sí. Y sin embargo, aún así su fe era pues, fuerte, muy grande, ¿no? Sí, yo rescato mucho eso que dijiste, creo que es la clave testimonial, ¿verdad? Sí. Fueron a dar testimonio, no a dar doctrina. Digo que es interesante, hay que predicar con la doctrina, con el catecismo. Cada día la gente debemos de comprender intelectualmente nuestra fe. A mí me encanta todo eso, pero lo primero es eso. Lo testimonial. De lo contrario, llegas a dar la clase fría de un asunto doctrinal teológico que está desencarnado de la vida y que sabe por qué me está diciendo eso, pero pues me está hablando de un Dios que es Dios y hombre verdadero y que son tres personas y que es un Dios verdadero, sabrá Dios. Pero si empezamos por lo testimonial, ya en un segundo momento viene la parte doctrinal, ¿no? O sea, primero es esto que siento, esto que me llena, esto que... Mi experiencia vital de fe. Claro, muy bien. Entonces, después de este asunto, tiene otro título, que es la generala. Bueno, es el título de la taumaturga o la milagrosa, y también el obispo le da el título de la Virgen de la Expectación, también en 1653. Eso es brevísimo. Él tenía que estar en catedral celebrando los oficios de la Inmaculada, porque los españoles le obligaban a estar en la catedral celebrando la Inmaculada, y la Virgen de Zapopan originalmente era la Inmaculada. Entonces, como el obispo Ruiz Colmenero le agarró tanta devoción, movió su fiesta 10 días después para alcanzar a trasladarse a Zapopan, y él mismo se nombró mayordomo principal de las fiestas de la Virgen. Entonces, por eso cambió la fiesta al 18 de diciembre, la Virgen de la Expectación. Y desde ahí trae un relicario con la imagen del niño Jesús. Y eso también es un rasgo interesante porque nos hace entender que es la madre que nos lleva a Cristo. La devoción a la Virgen de Zapopan es una devoción cristocéntrica, Cristo al centro. Sí. Como tú dices, ya después pasamos al tema de la generala, 1821. Recordando que la consumación de la independencia en el occidente de México, hablamos de la consumación, sabemos que el inicio de la independencia sí fue sangriento, fue algo caótico, no organizado, pero la consumación se dio, de hecho, México independiente nació en el occidente de México. El occidente de México se independizó antes que el centro del país. Bien podríamos decir, México libre nació bajo el amparo de la Virgen de Zapopan, porque la primera región independiente de la República fue el occidente de México. Y fue gracias a que nos adherimos al plan de Iguala propuesto por Iturbide. Había algunas personas que se oponían a ese plan, la providencia todo lo acomoda, y en algunos días que tuvieron que viajar, esos políticos que se oponían al plan de Iguala, pues los que estaban en casa aprovecharon y dijeron: cáiganle con el plan, lo platicamos y lo firmamos. El plan de Iguala se firmó en una de las casas de San Pedro Tlaquepaque, y entonces fue tan sencilla la independencia, la consumación, que dijeron: bueno, pues ya firmamos, sí, ya. ¿Y ahora qué sigue? Pues somos independientes. Ya, tan. ¿Y cómo? ¿Y a quién le dijimos? ¿O cómo le avisamos? Y entonces alguien dijo: hay que avisar el día que la Virgen entra a Guadalajara para sus visitas. En aquel tiempo, ahora es el 20 de mayo, en aquel tiempo era el 13 de junio, fiesta de San Antonio. Era una fiesta más grande, a veces que incluso la romería de nosotros ahora en octubre. Era más fuerte la llegada que el regreso. Y entonces, en la llegada de la Virgen a Guadalajara, había pobres, ricos, nobles, políticos, eclesiásticos, seminario. Entonces, estaban todos los estratos sociales. Dijeron: cuando la Virgen entre, les avisamos que somos independientes. 2-3 días antes se había firmado el acta. La Virgen iba entrando por un lado de la ciudad a sus visitas, y por el otro lado Pedro Celestino Negrete y toda la tropa le avisaban a la gente: somos independientes. Imagínate, esa noticia impresionó tanto que dijeron: ella. Sí, claro. ¿Cómo que nos avisan que somos independientes el día que ella viene aquí? A traernos la independencia. A traernos la independencia. Sí, claro. Entonces dijeron: fue por su intercesión, por su mediación. Y el ejército de inmediato le pide al obispo Ruiz de Cabañas que la nombren generala del ejército insurgente de la Nueva Galicia. Ese 13 de junio de 1821, pero como había que mandar a hacer la banda generalicia, mandar a hacer el bastón de mando, entonces el 15 de septiembre de 1821, en la Catedral de Guadalajara, el ejército le nombra a su general y le dan este título en 1821. 2 años después, 1823, celebrando un aniversario más de la independencia y del generalato, es que nace el libre y soberano estado de Jalisco. Y entonces el primer Congreso Constituyente de Jalisco dice: vamos a nombrarla protectora universal del estado de Jalisco.
Esto con una intención. Ahora lo vemos ya con más claridad con años. El primer Congreso de Jalisco fue el que luchó mucho por el federalismo. Es decir, que nuestro sistema político no fuera centralista, como por desgracia sí ha sido. ¿Qué es el centralismo? Todo el país somos lacayos, peones, para enriquecer y fortalecer el centro del país. No, el federalismo es, somos federaciones independientes que contribuimos a la nación, pero tenemos esa cierta autonomía y ese crecimiento. Entonces, Jalisco bien pensó, como para tomar una parte, decir, nosotros no somos del centro del país, esto no nació allí, vamos a tomar a nuestra imagen regional como la protectora del estado de Jalisco. Y es ahí cuando se le da el título de generala con el que más la gente la conoce. Sí, es el más conocido. Sí. Pero curioso es que es exactamente lo mismo que pasó con los indígenas, ¿no? Sí. Exactamente la misma situación. Digo, después de ¿cuántos años? Que son como 3 siglos. 300 años más o menos. Y ahí vuelve a ser exactamente lo mismo, o sea, pacificar y dar esa oportunidad de decir, son estos de ellos y de nadie más, ¿no? Sí, exactamente. Es algo bastante bien, ojalá que no nos toque otra igual. Ojalá que no, ojalá que no. Muy bien. Por eso la Virgen de Zapopan, como bien siempre dice el Padre Armando, él dice que la gente se parece a las imágenes que venera. Dice el Padre Armando, la Virgen es generala. Mira de frente. Sí. No es una imagen que tiene la cabeza abajo, no arriba, mira de frente. Y si ella es generala, nosotros somos su ejército. De aquí se desprende también toda una espiritualidad mariana, ¿no? Sí. ¿Qué tan obediente soy yo a esta generala? ¿Qué tan valiente soy para llevar las órdenes de esta generala? ¿Qué tan comprometido soy yo con la sociedad, con la política, desde mi ser de cristiano para que haya un mundo mejor? El título de generala, aquí ya estamos hablando también de la espiritualidad, nos arroja un montón de compromisos cristianos para quienes somos devotos de ella. Sí, y me llama la atención también que no solamente es, vamos, una cuestión únicamente de iglesia, sino que también de sociedad. Sí, claro. O sea, abarca todo exactamente, ¿no? Sí, el título de generala y de protectora del estado de Jalisco, definitivamente la iglesia fue totalmente ajena a ese asunto. Sí. La iglesia lo único que le tocó decir, pues está bien, sí les damos chance, y el obispo Ruiz de Cabañas, digo, pues qué bueno que tienen esa deferencia y les doy permiso, nada más. ¿No? O sea, sería a lo mejor invitar a nuestros políticos nuevamente a retomar esta cuestión también. De alguna forma ayudaría esta devoción a María y pues aprender o entender estos dones o cosas que nos otorga ella pues para trabajar de esa manera, ¿no? Sí. Sí, fabuloso esto. Ok, después de esto, ¿qué más? Bueno, viene la persecución religiosa 100 años después. Sí. Bueno, para eso ya habíamos comentado que en 1734, antes del generalato y de esto, la Virgen empieza a visitar la ciudad de Guadalajara por las tempestades epidemias, y de aquí en adelante es sus visitas que tenemos. Bueno, ya en 1921 viene su coronación pontificia. La coronación pontificia es, el Papa da el permiso de que una imagen de la Virgen aquí en la tierra sea coronada con el título de pontificia, es decir, con la autoridad del sucesor de Pedro. Pero no a todas las imágenes se les concede este privilegio. Se tiene que mandar la historia a Roma, se tiene que estudiar qué tanta devoción tiene entre la gente, qué tanto se conoce, qué tanto influyó esta devoción en la historia, y bueno, y si hay ciertas características, se da la corona. La Virgen se quiso coronar desde finales del 1800. Pero bueno, por un obispo, Pedro Loza y Pardavé, que se resistió mucho a la devoción de la Virgen. Él era originario de la Ciudad de México. Entonces, bueno, él bloqueó por muchos años, casi 3 décadas, la coronación pontificia. Pero después llega un gran obispo, Francisco Orozco y Jiménez, y empieza a estallar la persecución religiosa. Y él, junto con Anacleto González Flores, hace lo que se llama el movimiento de resistencia pacífica. Un movimiento inteligente donde no era disparar ni armas, ni levantarse en guerra. Era un movimiento, dicho en buen cristiano, hacerle la vida imposible al gobierno sin llegar a la violencia. Para decirle, estamos en contra y enojados por esa falta de libertad religiosa, ¿no? Y entonces, Anacleto González Flores empezó a organizar procesiones, peregrinaciones a la basílica, descalzos,
para pedirle a la Virgen que la persecución no llegara tan fuerte al estado de Jalisco. Pero muchas cosas más hizo Anacleto, pedirle a la gente que consumiera lo mínimo de agua, lo mínimo de luz, para castigar las arcas del gobierno. No que no la pagaran, no, que consumieran lo mínimo indispensable, que se vistieran de luto públicamente para manifestar. Entonces, que no asistieran a ningún espectáculo público organizado por el gobierno. Era castigar las arcas y los beneficios del gobierno. Y se empezó a luchar bien, inteligentemente, con este gran laico de la iglesia, Anacleto González Flores, que había sido seminarista, después pues, fue abogado, padre de familia, miembro de la Acción Católica Juvenil. Y resulta que en Jalisco muchas leyes persecutorias no pasaron. El Congreso de Jalisco fue el único donde esas leyes no pasaron. Y entonces el obispo Orozco Jiménez, contentísimo, dijo, esto merece una fiesta. Vamos agilizando la coronación que había estado tanto tiempo detenida. Ya había persecución religiosa, ya había climas difíciles, pero no tanto. Pero en plena persecución religiosa la Virgen de Zapopan es coronada. A diferencia de otras imágenes. Muchas de otras imágenes hasta Porfirio Díaz dio de su dinero, échenle una corona, como pasó con la Virgen de Guadalupe, como pasó con otras, con todos los aplausos y parabienes del gobierno. No, acá era en plena persecución el obispo dice, la vamos a coronar. Y el 18 de enero de 1921 la corona, con corona pontificia. Ese año hubo 2 romerías, la de octubre y la del 19 de enero. Una vez que se corona en la catedral, al día siguiente se lleva en peregrinación hasta la basílica. El obispo Orozco la llevaba en sus piernas en un carruaje y cuentan algunos que se acercaron al obispo Orozco, con permiso de quién se está haciendo todo esto. Aquello estaba atestado de gente en las azoteas. Y dijo él, con mi permiso. Y siguieron adelante y avanzaron hasta la basílica de Zapopan. También Orozco y Jiménez alcanzó a ver que dentro de poquito de tomó la persecución se iba a recrudecer y que muchos clérigos tenían que, y laicos, dar su vida por Cristo. Y él quiso también que la coronación pontificia fuera como un aliciente, como una fuerza, un ánimo para quienes después, unos cuantos años después, murieron en la persecución religiosa. Los mártires del occidente de México, que son 15, prácticamente de los 25 de la nación, 15 son del occidente de México, prácticamente todos ellos estuvieron en la coronación pontificia de la Virgen y años después dieron el testimonio supremo de su sangre. Entonces en 1921 la Virgen, su coronación se convierte en una fuerza, en un aliciente para quien tenía que sufrir una iglesia perseguida. Y el mismo Orozco Jiménez, que era devotísimo de ella, un obispo desterrado 5 veces de su diócesis, un obispo que de verdad sufrió muchísimo, pero que fue un gran pastor, pues fue también asiduo a su intercesión que pudo seguir adelante. O sea, no solamente es la cuestión evangelizadora, sino la fortaleza también que da. Sí. Sí, y este acompañamiento, porque al final eso fue, ¿no? Sí. Sí. En este periodo, vamos, cuando está la persecución, ¿algo sucedió con la imagen de la Virgen? ¿Se resguardó? ¿Qué se hizo? Algún tiempo estuvo en una casa particular, la imagen original. La romería se vio... Casi fueron 100 años de afectación de los casi 300 que va a cumplir la romería. Casi 100 años hubo muchas afectaciones, no solo por la persecución religiosa, fue la Revolución Mexicana, fueron las leyes de reforma, luchas entre liberales y conservadores, de recién que se empezó a dar a luz la Constitución del 17. Entonces, eso afectó, por decir así, mucho los recorridos, que a veces eran públicos, a veces privados, que la Virgen iba a esconder una caja de madera, que podían avisarle a la gente que no podían avisarle que salía la Virgen para que no la siguieran, encarcelaron un montón de curas y de laicos. También ese es otro tema interesante que no nos daría el tiempo, pero para ver cómo la romería a lo largo de siglos subsistió. Lo interesante es que en Guadalajara había devociones fuertes diocesanas a la Virgen del Rosario, a San Pedro, apóstol, en Tlaquepaque. Todas las fuertes devociones se acabaron. No existe nada más que los libros que nos platican de la romería de San Pedro, de la devoción a la Virgen del Rosario. Es interesante que esta es la única devoción que ha atravesado, hablando de la romería, de 1734 hasta ahora, ha atravesado casi 3 siglos en medio de persecuciones, luchas, estiras y aflojas, y se mantiene. Y quien la mantiene, curiosamente, no son ni los obispos ni los clérigos, es la gente
que pelea, que sigue a la romería, que la busca, porque incluso hay partes de la historia donde más de alguna vez el obispo Pedro Loza prohibió que la Virgen saliera a la romería. Y le dijo a la gente, no hay romería este año. Y les castigó de no sacar la imagen. La gente dijo, bueno, pues usted quédese con la imagen, pero nosotros hacemos la romería. Y ha habido años en que la romería se hizo sin imagen. Sin imagen, ajá. Pero la romería es la fiesta de la gente. Con imagen o sin imagen. O sea, bueno, otra vez se repite otra cosa, ¿no? Como cuando los indígenas salen a hacer lo mismo, la gente misma con su devoción mantiene esta devoción viva. Sí, es muy interesante todo esto. Muy bien, entiendo que ha investigado mucho. Sí. Pues le he echado un poquito de ganas. Sobre todo con el padre Armando González, su cercanía, y que es un hombre muy letrado, pues de él he aprendido muchas cosas y pues ahí estamos al servicio de la iglesia. Ok, ¿de qué forma pudiéramos hacer llegar esta información a toda la feligresía? ¿De qué forma pudiéramos yo como que nomás voy a la romería, ¿sí? Conocer un poquito más a fondo esta devoción y entender todas estas cosas que son parte del amor de María, creo yo, que de alguna forma nos llama y nos mueve, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, hay un documental que trabajé su servidor junto con el padre Armando González y que se estrenó hace como 4 o 5 años, pero ya lo subimos a YouTube. Okay. Yo trabajo en la sección de Educación y Cultura y la página se llama Virgen de Zapopan, Educación y Cultura en YouTube, y ahí viene un documental de 1 hora completito sobre la historia de la Virgen de Zapopan. Entonces ese ya es un primer buen acercamiento. Sí. Hay muchos libros, mucha literatura, pero algo como muy cercano es este. Y recientemente el padre Armando y su servidor escribimos este libro. Este libro platica la crónica histórica de lo que fue el año 2021. El año 2021 para la Iglesia de Guadalajara y para los devotos de la Virgen, pero en sí para toda la Iglesia de Guadalajara, fue un año muy festivo, porque se juntaron 2 grandes acontecimientos: 100 años de la coronación pontificia que acabamos de platicar, y 200 años del generalato de la Virgen. Entonces, en este libro se platica cómo fue hace 200 años el nombramiento de generala, cómo fue hace 100 años la coronación pontificia, y cómo se celebró en medio de la pandemia y de tantas crisis que tuvimos, cómo se celebraron los 200 del generalato y los 100 años de la coronación pontificia de la Virgen. Entonces digo, esto no es... Al principio trae una introducción también breve, donde trae toda la historia de la Virgen, pero de una forma muy resumida. Entonces este libro van a encontrar aquí la historia de la Virgen de forma muy resumida, la historia del generalato hace 200 años, la historia de la coronación hace 100 años, y la crónica histórica de cómo se celebró en el año 2021, que también pues es un texto reciente que nos puede ayudar. O sea, primero vemos el video y luego vemos el libro. ¿Sí? Okay. Sí, ¿dónde podemos conseguir el libro? En la Basílica de Zapopan, en la librería franciscana, y también está en la Casa del Catequista, la editorial que la tiene. Ahí pueden preguntar en qué otras sedes lo venden ellos. Okay. Esto sería los que vivimos aquí. Sí. ¿Y los que nos ven de otras partes, cómo lo podrían conseguir? Buena pregunta. Yo lo pongo a trabajar porque, pues digo, va a haber mucha gente interesada en todo esto. Sí. Porque la Virgen de Zapopan no solamente es de Zapopan, ¿sí? O sea, dice, ya llegó a muchas partes, ¿no? Sí, claro. Entonces, de alguna forma, hay muchos hermanos que nos ven y quizás estén interesados en esto. Ok. Bueno, pues no sé si con alguno de ustedes nos hicieran el favor de captar los datos de esas personas. Y yo busco alguna persona que trabaje en la sección diocesana de nosotros para que se pongan de acuerdo y por mensajería hacérselos llegar. Perfecto. Pues muy bien, hermanos, ya escucharon al Padre. Si hay algún interesado, déjenos sus comentarios y de alguna forma les haremos llegar algo como esto. No sé si sea costo para que más o menos sepan. Sí, el libro está en 2 versiones, 350 pesos el de pasta blanda y 400 pesos el de pasta dura. Ok, pues vale la pena entonces. Sí. Muy bien. ¿Algo más, Padre, que nos quiera...? Bueno, pues después de la coronación pontificia, nada más recordar que después de la persecución la Iglesia de Guadalajara quedó, como todas las diócesis, muy devastada, muy dañada. Había que reconstruir no solamente edificios, sino instituciones. Sí. A veces hablamos de la persecución como algo muy romántico, la sangre de los mártires y creció la fe, sí, pero hay una parte también difícil. La fe se enfrió. Si lo vimos en la pandemia, en la persecución fue exactamente lo mismo. Templos cerrados, culto suspendido. Hubo todo un proceso de renovar la diócesis que le tocó al cardenal Garibi, al cardenal
Salazar sobre todo y el cardenal Posadas, que es ya como la historia contemporánea de la Virgen de Zapopan. Y ellos tres, abanderados de la Virgen, reconstruyeron la diócesis. Garibi, un gran devoto de la Virgen de Zapopan. Recordamos que el milagro de Chapala, 19 de diciembre de 1955, que el lago se estaba secando, es Garibi quien motiva esta cuestión. Después el cardenal Salazar empieza a hacer que lo que es una devoción del pueblo lo arrope y lo adopte el obispo y el clero, porque y hasta la fecha a veces ha habido esa deficiencia donde a veces los clérigos somos un poquito a lo mejor más tibios o más fríos o más de este asunto, y entonces el cardenal Salazar empezó a decir, no, es que la Virgen, que vaya al seminario de la romería, que haya misa en la romería, muchas cosas no había. Entonces te empieza a hacer de lo que es la devoción del pueblo un acompañamiento pastoral y litúrgico. Y después viene el cardenal Posadas, que en 1989 le da el título de patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. Que mucha gente en su momento como que no la captó, porque dijo, a ver, pues de Guadalajara era patrona desde 1734, contra rayos, temblores, epidemias, de Jalisco desde 1821, de la Nueva Galicia, bueno, pues 1530, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, ya veo que explicarles que se trataba de la estructura eclesiástica, de la demarcación donde un obispo gobierna, y entonces desde el 89 el cardenal Posadas la puso como patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. Él puso las oraciones propias de la Virgen de Zapopan en la liturgia, y la romería a partir del cardenal Posadas deja de ser solamente la fiesta del pueblo y es un día solemne para toda la diócesis con oficio propio de liturgia, con oraciones propias. Y bueno, el cardenal Posadas quiso meter de lleno la Virgen de Zapopan en el caminar y en los planes y en los procesos pastorales. Y entonces, a la luz del Concilio Vaticano II, a la luz de la reconstrucción de la diócesis después de la persecución religiosa, estos tres grandes obispos, el cardenal Garibi, Salazar y Posadas Ocampo, la tomaron como bandera, y sobre todo el cardenal Posadas Ocampo. Interesante porque él nunca fue de Guadalajara, ni se formó en Guadalajara, él llegó de otras diócesis y otras experiencias, pero inmediatamente captó que para la diócesis de Guadalajara, como te decía, la Virgen de Zapopan no es una devoción, sino es la devoción. Inmediatamente mandó restaurar la imagen, que estaba muy descuidada, le da el nombramiento de patrón de la arquidiócesis, y el cardenal Posadas hizo un montón de cosas que el tiempo después ya no le ajustó, pues por su muerte, pero donde la Virgen empezó a ser tomada muy en serio y muy en cuenta desde el episcopado como la estrella de la evangelización, la patrona de la arquidiócesis, y a quien debemos tener todos como centro y como referencialidad, no solamente de nuestra devoción, sino de nuestra espiritualidad. Sí, para llegar a esa espiritualidad, ¿de qué forma tomamos esto? Pues, ¿de qué forma lo podemos hacer? Bueno, la devoción, como yo les digo, es el amor innato que le tenemos a ella. La espiritualidad es yo quiero copiar sus rasgos. Entonces, bueno, pues conocer su historia. Ya vimos cómo evangelizó ella. Yo quiero ser evangelizador como ella. No un evangelizador que toque la campana y a ver quién viene, sino un evangelizador que anduvo como Fray Antonio de Segovia 10 años con la imagen hasta donde nos alcanzan los pies, ¿no? Y con los pies en la tierra. Sabiendo qué soy y a quién llevo, ¿no? Que ella es pacificadora. Yo quiero copiar el ser agente de paz, ahora que se habla tanto del tejido social roto, de la violencia que vivimos. Bueno, ella que en 1542 fue agente de pacificación, ¿cómo yo puedo copiar esos rasgos como cristiano siendo agente de paz, de comunión entre las partes opuestas, de una participación ciudadana que nos lleve a la paz, ¿no? Si ella hizo que los primeros indígenas se convirtieran en evangelizadores y prodigadores del testimonio, como tú decías, bueno, entonces de ella copio el rasgo de ser una persona que vaya a testimoniar mi experiencia de Dios para que más se acerquen a Él. Si ella estuvo presente en la independencia, si ella estuvo presente en la persecución religiosa, si ella se vuelve como la garantía de un libre y soberano estado de Jalisco, a ver, ahora que vienen las elecciones, a ver, ahora en este tiempo de situaciones complejas, yo como cristiano, ¿cómo debo hacer presente el nombre de Cristo en la vida política? ¿Cómo debo buscar el bien común con cristianos y no cristianos? ¿Cómo debo vivir mi ser de ciudadano, pero como cristiano? Si ella es generala, significa que entonces yo soy un vasallo, soy un soldado. ¿Qué tan obediente soy? ¿Qué tanto hago caso a la orden que nos da, hagan lo que les diga? ¿Qué tanto soy valiente
y enfrento de veras las situaciones o de veras me hago al lado del sistema, a lo más facilito. Si ella estuvo presente en la persecución religiosa, bueno, yo como lucho actualmente por los derechos de la libertad del culto y de la religión. ¿Cómo hacer para que nuestra religión sea una promoción y una imposición? Si ella es patrona de la arquidiócesis y yo soy miembro de esta diócesis, yo que soy hombre, yo que soy mujer, yo que soy casado, sacerdote, ¿cómo puedo, como ella, ser estrella de la evangelización? Esa es la espiritualidad. De todos sus 500 años de historia, ir copiando esos rasgos, es decir, yo puedo ser evangelizador como ella, pacificador como ella, agente de comunión con ella, alguien que le importe su estado, que le importe la política, que se involucre para bien de los demás, la pastoral social. Vamos pensando cómo los primeros evangelizadores con la pastoral social hicieron maravillas. Los indígenas decían al principio, o sea, no creo por lo que me dices, sino por lo que haces por mí. O sea, no entiendo todavía mucho eso de que es Dios y es hombre verdadero y que son 3 personas y que es un solo Dios. Pero veo lo que haces por mí y pues eso creo en tu Dios. Claro. Y la Virgen de Zapopan anduvo en esa pastoral social, en esa transformación de la sociedad. Entonces, ¿cómo hacer que mi fe no sea fe de templo solamente, no sea fe de capilla, sino que tenga injerencia en los dolores y sufrimientos de la sociedad? Que el dolor ajeno no me sea indiferente. Okay, aquí me llama mucho la atención, hermanos, si pueden checar su acta de nacimiento. Y si dice Jalisco, eso nos corresponde, ¿no? Okay, sí. Me gusta de alguna forma el compromiso, ¿no? Sí. Y entiendo que obviamente sí es de aquí de la región, pero la enseñanza es mundial, ¿no? Sí, claro, universal, por supuesto. Sí, pero puede partir de aquí este amor de María de esta forma a los demás, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, padre. Ya vamos terminando un poquito. ¿Qué nos puede decir al final como 3 puntos importantes que tengamos que tomar en cuenta, viendo el acta de nacimiento, qué nos toca hacer? Ok. ¿Sí? 3 cosas. Conocer muy bien su historia. Sí. Segundo, copiar los rasgos de su espiritualidad para nosotros. Y tercero, celebrar. Cuando nosotros celebramos nuestro cumpleaños, ¿qué hacemos? Celebrar nuestra identidad. Así es. Soy hijo de fulana y de fulano. Nací en tal comunidad. Cada que celebramos nuestro cumpleaños es celebrar nuestra identidad. Cada que celebramos un aniversario matrimonial o sacerdotal, celebramos nuestra identidad. ¿Qué pasa cuando alguien no celebra su aniversario matrimonial, su aniversario sacerdotal? Ahí hay un foco rojo que se prende. Sí. Y significa no está feliz, no está contento, no está identificado con lo que es. O sea, si yo estoy feliz como casado, no se me pasa mi aniversario matrimonial. Y de una forma sencilla, a lo mejor sin gastar las perlas de la Virgen, pero lo celebramos, lo recordamos, un detalle, lo tenemos presente todo el día. A mí me preocupa algo en esta diócesis que a la fecha está como, bueno, nosotros en la sección sí lo hemos como promovido, pero fuera de la sección está como muy silencio una celebración que se viene. Los 500 años de la llegada de Cristo y del Evangelio por manos de la Virgen de Zapopan en el año 2030. Deberíamos ahorita estar con el tema encima, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos? Entonces a mí me preocupa y me angustia porque digo, a ver, si no celebramos, es como si no estuviéramos a gusto. Significa no me siento parte de. No me identifico con mi cristianismo, no me siento orgulloso de mi raíz. Ese es el problema del no celebrar. Y también lo digo con mucha sencillez y con respeto, pero en las celebraciones que fueron de los 100 años de la coronación pontificia, de los 200 años del generalato, hubo algunos agentes evangelizadores, clérigos y laicos, que nos mantuvimos como muy al margen, como muy opacos, sí, un poquito culpando la pandemia y culpando, pero sí, o sea, la pandemia nos cerró muchas puertas, pero nos abrió otras. Y para muestra el botón de ustedes de su canal y de su apostolado, ¿no? Entonces, a mí me preocupa los 200 años de Jalisco, los 475 años de la diócesis. Esos 4 acontecimientos han pasado recientemente, no digo en todos, pero en algunos sectores eclesiásticos, laicales, clericales, vi cierta opacidad,
Y me hace pensar, a ver, 100 años de su coronación, 200 años de su generalato, 200 años de que nació Jalisco bajo su protección, 475 años de que fuimos diócesis, y así como Dios me preocupa. De veras nos sentimos parte, nos sentimos gozosos de ser cristianos, de ser parte del fruto de los mártires, fruto del trabajo evangelizador de Fray Antonio de Segovia, hijo de esta madre evangelizadora, pacificadora. Y si en 2030 a la fecha se sigue escuchando como gran silencio sobre esto, me hace pensar que nos falta despertar en esa historia y que para algunos la Virgen de Zapopan es una devoción que pues toca recibir en la parroquia, pues la recibimos, que toca la romería, vamos, pero en algunos no ha pasado de una devoción esporádica. Muy lejos estamos de que se convierta en espiritualidad. Y si no estamos emocionadísimos con celebrar 5 siglos de que la Virgen llegó al occidente de México a traernos el regalo más precioso que se llama Cristo, entonces no sé qué podemos motivarnos o celebrar. Entonces yo os invitaría a conocer la historia de la Virgen, conocer la historia de la Iglesia Diocesana de Guadalajara, que conocer una es conocer la otra, están intrincadas, conociendo, copiar los rasgos, qué rasgos de ella voy a tomar yo, no como una devoción, sino como una espiritualidad, un compromiso. Y ahora sí, una vez que conozco y que adopto su espiritualidad, celebro, es decir, públicamente doy testimonio de lo que soy. Soy cristiano porque una madre me trajo a Cristo. Soy bautizado porque ella me trajo a Cristo. Soy mexicano, soy del occidente de México porque no se exterminó nuestra raza en el Mixtón, porque ella salió al frente para poner la paz. Y eso hay que celebrarlo en el año 2030 con todo lo que somos y tenemos. Yo creo que mucho de esto es a lo mejor por parte de ignorancia, ¿no? O sea, porque no conocemos toda esta situación. Pero me da mucho gusto esto que menciona y ya estoy pensando en otro programa. Como en otros 3, sí, más o menos. Yo creo que sí, para poder hacerle mucha mención a esta cuestión de este festejo. Yo creo que los hermanos que están viendo este programa se van a dar cuenta de la importancia que es nuestra historia como iglesia, pero también la importancia de la presencia de María con nosotros por elección, ¿no? Sí. Y el entender pues lo que sigue, ¿no? Después de esto. Ojalá tengamos la oportunidad, Padre, de hacerlo después. Bueno, no, ojalá no. Vamos a tener la oportunidad después, no, ¿sí? Para continuar con esto. Sí. Y hermanos, sus comentarios, por favor, lo que quieran preguntarle al Padre, digamos, podemos programar la siguiente entrevista de esa forma, con sus mismas preguntas. Pues muy bien, hasta el momento muchas gracias, es todo. Espero que les guste el programa y que nos enamoremos más de la Santísima Virgen María y sobre todo de la Santísima Virgen de Zapopan. Pues muchísimas gracias, hermanos, y recuerden que Cristo los ama. Y yo también.